Buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otro miércoles de Economía Ahora. Usted nos puede ver por dos señales a la vez, esta vez por Buena Imagen Televisión, por un lado, y Argentinísima, por otro lado. Y como siempre, vamos a estar charlando de lo que nos pasa y de lo que pensamos todos los argentinos a través semana tras semana. Y este fin de semana en particular fue muy importante porque definimos las candidaturas. En algunos casos definimos, en otros casos embarramos la cancha. En algunos casos vimos el panquequismo de los políticos, que usted se acordará el escándalo social y político que ocurrió cuando el doctor Borocotó se le ocurrió presentarse por un partido y ni bien asumió la banca por ese partido se cambió a otro. Borocotó fue vilipendiado, basureado, insultado por todos nosotros, la sociedad, los políticos, absolutamente porque era algo de una traición total. ¿Y hoy qué estamos viendo? Hoy estamos viendo que todas las fórmulas tienen peronistas, que no sabemos muy bien cuántos perones hubo, porque peronista es Menem, peronista fue Kirchner, peronista fue Cristina, peronista fue Cafiero. Fueron tantos peronismos distintos que normalmente no sabemos, por un lado privatizamos, por otro lado nacionalizamos, por otro lado dejamos los juicios que después tenemos que pagar por los que nacionalizamos después de haber privatizado, y nadie se hace cargo. Eso es importante, porque todos los políticos cambian de partidos, cambian de ideas, cambian de amigos, cambian de personajes, cambian de títulos, cambian de sellos, pero resulta que los que nos hacemos cargo somos los giles que estamos manteniendo este país y manteniendo esta sarta de políticos que no saben trabajar de otra cosa más que de políticos. Porque si no se retirarían y trabajarían en la actividad privada, donde vos tenés que rendir examen, donde tenés que prepararte, donde si no rendís te echan, donde tenés que ante tu jefe ponerte y decir lo que podés saber mejor que otro para que te paguen mejor o no. Y que si todo funciona mal o la empresa quiebra, vos te vas a la calle. Bueno, los políticos no tienen ese sinsabor permanente en la boca. Pueden ser gobernadores, subgobernadores, concejales, diputados nacionales, diputados provinciales, tienen comisionados de barrio, frailes de parroquia, cualquier cosa con tal de no laburar y no asumir responsabilidades, porque nadie las asume, ¿eh? Eso es lo que a mí me quedó de este fin de semana de puchero político con la frutilla de Esper, que yo creo que al gobierno le está saliendo mal, porque lo que querían era sacarlo, y en vez de sacarlo lo potenciaron. Es cuando te sale mal algo de lo que vos querés anular, lo potencia. Y por otro lado llegamos a cómo armaron las listas. Esos partidos que ya no existen más, hablábamos de cuántos peronistas hay, bueno, partidos no hay más. Hay todas alianzas de sellos de goma, todos muertos los partidos absolutamente y matados por los distintos políticos de turno, y vimos cómo se armaron estas listas con dos lapiceras. Una lapicera que la dábamos por muerto, que se llama Marquitos Peña, y otra lapicera que en realidad es el hijo de, que fue Máximo, vía la lapicera de Cristina. Y ellos armaron todo, el entramado de esos dos partidos, que podrán ser los más importantes en cuanto a votación, pero que van a ser, sin ninguna duda, los dos que van a estar luchando un puesto en la final de este Gran Premio. Así que yo los invito a que tratemos de pensar juntos, porque vamos a estar tocando muchos temas. Por luego vamos a estar con Daniel Montamat, expresidente de YPF, exsecretario de Energía, hablando de lo que nos pasó ese famoso Día del Padre y lo que está pasando hoy en La Plata. Por otro lado, vamos a estar con Agustín Datelis, un economista que viene de justificar desermizados gobiernos y pegándole fuerte a este, con razón, por supuesto, porque la cosa no funciona. Vamos a estar, por otro lado, con Juan José Gómez Centurión, un candidato a presidente de centro derecha o de extrema derecha, lo que está pasando y lo que está cambiando en los distintos países. Así que, por supuesto, vamos a terminar con Luis María Peña hablando de este pequeño afer Echegaray que todavía no termina de cerrar, debido a que para mí fue el Papá Noel de todas las estafas del Estado. Y por otro lado, voy a conmemorar, después de una semana
que habíamos dedicado el programa a Aldo Pignanelli, que Aldo Pignanelli, por suerte, y después de su muerte ganó su movimiento en el Consejo Profesional, y podemos decir que el Consejo Profesional lo hemos recuperado los profesionales en ciencias económicas, después de muchos gobiernos de la lista azul y después de muchas cosas raras que existieron en el Consejo. Señor director, los que auspician este programa, venimos de lleno con los invitados rapidito. Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, primer bloque del programa, dijimos que íbamos a estar con Daniel Montamat, nada más ni nada menos que gracias, Daniel, por estar acá, ex secretario de Energía, ex presidente de YPF, digamos, una persona ducha en el tema energía, y queremos saber, ¿cuál es tu idea de lo que pasó y de lo que pasa? Porque por un lado tenemos el famoso Día del Padre con una explosión país que nunca había ocurrido a ese nivel, y por otro lado tenemos hoy La Plata, que le dicen mañana vuelve, mañana vuelve, mañana vuelve, y obviamente la gente está un poco nerviosa y con razón. El origen de ambos problemas fueron líneas de transmisión. Sí. En el apagón generalizado del Día del Padre, 7:07 de la mañana, cayó una línea de extra alta tensión. Sí. Dejó de transmitir energía de la zona litoral. Estaba trayendo generación de Yacyretá, de Salto Grande y del sur de Brasil. O sea, vos estás hablando que es transmisión y no generación. Es transmisión y no generación. Ok. Entonces, esa línea sale fuera de servicio. Sí. Había otra alternativa, pero que estaba funcionando a media máquina porque una de las torres las estaban reparando, corriendo del río a la tierra, y esa falla también. Entonces, Claro, eso conjugó el apagón. Entonces, eso produce una crisis en la transmisión de esa generación y cómo debe operar el sistema con sus automatismos. Lo que hace el sistema es primero aislar la zona, la región litoral. Y la verdad es que no estaríamos hablando de esto si hubiera funcionado claro. el automatismo bien. Yo te sigo. Aislamos el litoral, pero no pasó. El litoral, pero no pasó. Reaccionó el sistema de seguridad interrumpiendo el litoral y empezando a interrumpir generaciones alternativas que deberían haber sustituido la generación del litoral. Y entonces se produce un efecto dominó y cae todo el sistema y ahí se produce ese gran apagón. Ahí viene el tema. Yo te di el origen. Ahora, ¿cuál fue la causa de que reaccionara de esa forma el automatismo? Bueno, eso es lo que se tiene que investigar muy bien para que esto no vuelva a pasar. Porque si no establecemos bien la causa y el automatismo nos llega a producir esto de nuevo en un día crítico, en una hora crítica, hoy estaríamos hablando de este tema, pero por
fatalidades y accidentes. La verdad claro, que si pero hubiera además, tenido, Raúl... el problema es que hoy tenemos otro problema de característica no similar, pero también importante, Sí. con una zona como La Plata, donde lo que plantean es que es un problema de una línea de transmisión de una 132, línea, lo otro era 550 exacto, kilovoltios. y que Esto es- dicen que hay un derrame, y que dicen que se tiene que reparar, pero se tarda tanto tiempo. Y eso no ocurrió nunca. ¿Por qué ocurre hoy? No, bueno, ocurrió muchas veces, Raúl. Yo te recuerdo que el país viene de una crisis energética No, eso seria. estamos de acuerdo. Y yo te diría que... Falta de inversión. No hay hoy problemas o causas estructurales que te justifiquen esos problemas. Porque se ha invertido. Por ejemplo, en el sistema de extra alta tensión se invirtió hasta en la década pasada. En la década criticada se malló el sistema, se articuló. Y alguno me dice, bueno, porque se articuló se cayó todo. La pregunta también es la época pasada en la cual el ciudadano no pagaba porque el gobierno decidía subsidiarlo. La empresa en sí no cobraba lo mismo. Raúl, esto se llama economía Ahora. El ciudadano no pagaba, sí, pagaba. Pagaba con el bolsillo de contribuyentes no, de obviamente, impuestos. pero por eso digo, porque justificamos la no inversión en base a que no lo cobraban, pero el que no pagaba por derecha, pagaba por izquierda. Bueno, pero mira, le llegaban ciertos subsidios a las empresas para hacer inversión, pero primero, eran con fondos fiduciarios, donde la empresa, como no era ya responsabilidad de ella el servicio, porque no tenía tarifa, le tenían que decir, dale prioridad a esto, dale prioridad a esta otra. Y veníamos siguiendo de atrás el proceso de inversión. Así no se hace. Así se termina desinvirtiendo. Así baja la calidad. Se invirtió en el mallado de alta tensión, eso sí. ¿Cuánto salieron las obras? Bueno, harina de otro costal. Sí. Pero se invirtió. Entonces el sistema hoy está bien invertido, el de alta extra tensión. ¿Y cuál es el sentido de esto? De que se produce una crisis localizada, el sistema responde más rápidamente porque está mallado, está articulado. Claro. Si lo hubiésemos tenido como antes, desarticulado, no hubiera habido un apagón generalizado. Entonces algunos me dicen, ¿conviene? No. El mallado conviene, da seguridad, eleva la calidad del sistema. Hay que ver qué pasó con ese automatismo, esa caída en cadena de toda la generación. Y ahora, creo que tenemos que tener un informe independiente, porque el informe primero va a venir de Transener, que es la empresa encargada de la transmisión, el transportista, y de Camesa, que es una empresa que tiene a su cargo el despacho, la movilización, es decir, el mecanismo de automatismo, que sobreactuó, sobrereaccionó frente a la crisis. Ahora, ustedes, ese hermoso núcleo que armaron ex secretarios de Energía y que vuelven a sacar otra recomendación de las cosas con respecto a lo que pasa. Contanos un poco al público qué es lo que están viendo que pasó y cómo estamos parados 4 años después. Muy bien. Este grupo de ex secretarios de Energía, y el público va a entender la analogía o la metáfora médica, le dijo en el 2015 al país, y con el compromiso de la mayor parte de los candidatos, en un documento que se llamaba de consensos básicos. Lo firmaron todos, menos Scioli en aquel momento, pero lo firmó el actual presidente, Massa, que era candidato, todos, el resto de los candidatos. Le dijimos en términos médicos al país, el paciente energético está en terapia intensiva y con pronóstico reservado. Había desinversión, estábamos importando, la calidad del servicio había bajado muchísimo. Los barcos gasíferos. Los barcos que se importaban. Nos habíamos literalmente comido las reservas de gas natural. Entonces, había un problema serio, con impacto en las cuentas externas, por los dólares de importación, en las cuentas públicas, por los subsidios. La relación tarifa-subsidio era 20% se pagaba en la tarifa de gas y electricidad, 80% era subsidio. ¿Cómo estamos hoy? 2019.
Invertimos el proceso. Con un mínimamente. paciente en recuperación y con pronóstico de alta, pero puede haber recaída. Y sobre esto estamos alertando los exsecretarios porque creemos que el gran peligro es, Raúl, que se entrampe de nuevo la energía en el corto plazo, en la especulación cortoplacista. Cuando el país tiene un potencial energético para desarrollar, que ya es realidad. Vaca Muerta, yo he hablado contigo, ya no es especulación. Sí, es real. Hay que ir, hay que visitarla, se está desarrollando intensivamente, pero lo que se está desarrollando intensivamente es solo un 4% de la criaje de vaca muerta. Da para mucho más. Ahora. También tenemos energías alternativas, que eso es muy bueno también. Hemos desarrollado bastantes megawatts de energías alternativas, ya las energías alternativas representan entre el 4 y el 5% de la generación, antes era menos del 1%, la ley plantea objetivos de un 20% para el 2020, a lo mejor no llegamos a eso, pero el anuncio, y como última pregunta, porque se nos va el tiempo, es tratar de continuar con el proceso como hasta ahora. Darle al país políticas de largo plazo que en la alternancia republicana del poder se respeten ciertos andariveles. De eso no se discute. Y te termino con esta síntesis. Para desarrollar intensivamente Vaca Muerta necesitas en el 2030 competir en el mercado internacional de gas por barco, de GNL. Para poder competir en el 2030, en ese mundial... Necesitas una planta. No, necesitas empezar a tomar medidas ya. Claro. Para que la planta se haga de aquí unos años. Se haga la planta, tener buques. ¿Quién va a ser, Raúl, el presidente en el 2030? No sé, pero las moléculas de gas tienen que tener políticas de largo plazo si queremos jugar en ese mundial de gas natural. Gracias, Daniel. Gracias por todo lo que nos aclarás cada vez que venís al programa. Un gusto. Hacemos una pequeña pausa y venimos a hablar de economía. Oeste PAC, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contactanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, segundo bloque del programa, lo dije, vamos a hablar de economía con Agustín Datelis, que iba a estar en su salsa. Agustín, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho tiempo sin vernos, pero sí hemos tenido distintas opiniones económicas, pero creo que ahora coincidimos todos en que esto va muy mal. Y ahora sí, la triste realidad nos encuentra unidos, ¿no? Unidos, exactamente. Y porque digo, yo vengo viendo algo el último tiempo que ocurre que con muchos economistas con los cuales estamos en las antípodas de pensar o de entender la economía, digo, por citar sí, pero algunos, hoy el diagnóstico lo compartimos. Coincide. El diagnóstico lo compartimos todos. Quizá, obviamente, no compartimos en cuál sería la salida que habría que explorar para... Pero yo creo de cualquier manera que si vos juntás a una serie de economistas, se ponen a charlar,
vamos a encontrar una salida consensuada, donde cada uno va a tener que dejar un pedazo de lo de él para consensuarlo. Y eso es lo que tendría que haber hecho el gobierno en todas las áreas, en lo laboral, en lo sindical, en lo económico, en lo previsional. Sí, yo creo que el gobierno, cuando inició este gobierno, yo creo que debería haber convocado, pero nunca lo llevó adelante. Digamos. Y ahora, primero, veranito que está pasando el gobierno, que tiramos serpentina, está todo fenómeno. Ojo, yo siempre veo un poquito más allá y veo que es un año electoral, que todo esto puede pasar y que si vuelve la fiebre del oro, que hace acá es la fiebre del verde, no la vamos a pasar muy bien. No, para nada. Pero además hay dos planos. Hoy, digo, mirando la foto, ahora podemos mirar para adelante la película. Hoy mirando la foto vos tenés en el sector financiero este veranito que está dado por la estabilidad cambiaria, muy artificial, digo yo. Artificial. Sostenida con altas tasas de interés. Altas tasas de interés que no cambió nada. Que no cambió cerca de. Es un veranito a medias. Claro, a medias. Muy contenido artificialmente. Se cambiaron las reglas de juego. El Fondo Monetario permitió, llegado al caso, intervenir. Entonces se abandonó el sistema de banda, digamos, toda una serie de cuestiones que apuntaron a esta contención artificial. Bien, por el momento eso viene funcionando. Ahora, en paralelo con eso, la economía real, digamos, la que tiene que ver con la producción, con el empleo, con el consumo, con el día a día, está, pero un desastre. Uno mira los indicadores oficiales, a ver, venimos de haber marcado 5,8% de caída del PBI en el primer trimestre, después de un 6,1% del último trimestre del año pasado. Son 4 trimestres consecutivos de caídas muy fuertes. Cuando uno mira adentro, encuentra que el consumo privado cayó un 10,5%, que es el principal motor que tiene la economía. Sí. Después la inversión cae casi a un 25%. El consumo público por la política de ajuste también es negativo. El sector externo cae. O sea, y dentro de una elección como la que va a venir, estamos recién en las pruebas de calificación. Claro, por eso. No entonces, corrimos la carrera. Por ahora, claro. Y lo que tenemos entonces es en el plano de la economía real, donde hoy también salieron indicadores de venta de supermercados, centros comerciales, todos con caídas de 2 dígitos, 12, 15%. Ahora, digo, en esa situación, la economía este año va a llegar al proceso eleccionario en estas condiciones, en recesión, con inflación alta, esperemos que no disparada porque el tipo de cambio se sostenga, pero sí muy alta. Apuntamos este año, ya como están dadas las cosas, cerca del 50% de inflación. ¿Pasamos el 19 y el 2020? Claro, pero digo, primero, durante el periodo eleccionario hay que ver si se sigue conteniendo el tema cambiario. Porque acá hay unas cosas, esta se discute mucho en la política hoy por hoy, el tema de las pasos sí, las pasos no, si se anulan, si no se anulan. Bueno, una barbaridad. Una barbaridad, porque aparte hoy una barbaridad. Ya está todo, digo, eso si se hubiera planteado quizá hubiera tenido sentido hace un tiempo atrás. Sí. Hoy está todo hecho, es muy tarde, se presentaron las alianzas, se presentaron las listas, está todo cerrado. Entonces plantear hoy esta discusión, la verdad que... Pero digo, más allá de eso, ¿por qué se plantea? Porque hay un temor de parte del gobierno en el resultado en las PASO. Más allá de cómo se termine definiendo todo, porque de acá a octubre o noviembre, que hoy pareciera que seguramente vamos a tener una segunda vuelta, es una eternidad. Sí. Pero, digo, qué pase en las PASO va a ser importante para el mercado financiero. Sí. Porque el mercado financiero está siguiendo de cerca. Si hay una diferencia fuerte a favor de la fórmula de la oposición, Fernández, desde la lectura del mercado financiero y del Fondo Monetario que busca las reformas a partir del año que viene, etcétera. Desde esa lectura va a ser una mala noticia y probablemente eso dispare una corrida. ¿Cuál es el temor del gobierno? Que esa corrida que se pueda disparar después de las PASO se le venga en contra al propio gobierno, porque le haría llegar al mes de octubre con la economía, imagínate, en el marco de una corrida como fue la del año pasado, me acuerdo que las encuestas daban que se destruía la imagen del presidente y del gobierno a medida que el dólar subía. Entonces, ese es el gran temor que hay hoy. Ahora bien, vamos al 2020 con un nuevo gobierno que no importa el color que tenga. Claro, no importa el color que 2020, tenga. 2021 y 22. Claro, ¿qué va a encontrar ese nuevo gobierno? Primero, un perfil de vencimientos de la deuda, así como está planteado hoy, imposible de afrontar. Imposible. Cuando hoy uno mira los vencimientos 2020, sobre todo, peor todavía, 2021. No, 2020... Por ahí lo llegas a zafar. Por ahí. 2021, 2022, 2023, es imposible. Inzafable. Es imposible. Uno mira el perfil de vencimiento, Fondo Monetario, más de 20.000 millones por año, se le suman otros vencimientos, 40 y pico mil, más la fuga de capitales. Imposible, porque además estamos con una economía que por exportaciones no genera dólares, por inversión extranjera directa no genera dólares. Entonces, ¿cómo se va a hacer para pagar eso? La deuda hoy tiene el 75% nominado en dólares con una presión sobre el tipo de cambio. O sea que si llega a haber una disparada, como decíamos recién, este
año, en medio del proceso eleccionario, la carga de la deuda a partir del año que viene aumenta algo todavía que vos más. habías dicho con respecto a una idea de que transformar las LELIQ en un bono. Ajá. Que no me parece loco. No. Lo loco es mantener las LELIQ como la estamos manteniendo. Sí, claro, lo que pasa... Si las LEVAC eran malas, las LELIQ es una bomba atómica. Es una bomba atómica y el tema acá, ¿cuál es? El gobierno, ¿por qué pretende extender esta bomba un tiempito más, esta bomba de tiempo hasta las elecciones? Porque el costo político de hoy implementar un plan Bonex 2, llamémosle, que sería un canje por bono de largo plazo. Sobre todo que metés a todas las entidades financieras adentro. Claro, sería terrible. Entonces, ¿qué puede pasar después de las elecciones? Bueno, muy probablemente un plan de estas características vaya a aparecer, porque cuando uno mira hoy, el stock de LELIQ hoy supera 1.1 billones de pesos. Es decir, casi la base monetaria, que son todos los pesos que hay en la economía argentina, que es de 1.3 más o menos. O sea, casi que tenemos duplicada la cantidad de dinero. Supongamos que en algún momento eso se tiene que frenar, porque aparte creciendo a un ritmo crece de una manera infernal. Del 70% de tasa anual, capitalizando cada 7 días, una cosa incontenible, se duplicaría en un año. Claro. Entonces digo, en algún momento eso hay que frenarlo. Del otro lado de eso, tengamos en cuenta que están los depósitos de todos nosotros. Porque ¿qué es lo que está colocado en esas LELIQ? El dinero de los bancos. Ahora, el dinero de los bancos no es de los dueños de los bancos, es de los depositantes que están del otro lado. Entonces, supongamos que en algún momento eso... ¿Esta historia no te suena ya conocida? Sí, me suena, ya ha ocurrido. A mí me suena conocida. Por eso también remito a, para bautizarlo de alguna manera, Plan Bonex 2, en aquel momento, en plena crisis de hiperinflación, 89-90, ocurrió una cuestión similar con los plazos fijos en aquel momento. Así es. Cosa que podría tener algún sentido hoy también, porque el stock de plazos fijos que hoy hay en el sistema también es de 1.1 billones, o sea, es exactamente el mismo monto que hay en LELIQ. Bueno, ahora digo, ¿cómo se desarma eso? Si se desarma lanzando esos pesos al mercado, corremos el riesgo de irnos a un proceso hiperinflacionario. Supongamos, llevándolo al extremo, que no va a ser, pero al extremo, se duplicaría la cantidad de dinero que tiene la economía en un periodo corto. La otra alternativa, ¿cuál es? La de un bono. Otra no queda, cambiarlo por un bono a largo plazo. Bueno, eso va a tener un fuerte costo político, porque ahí adentro va a quedar... Ya de por sí, y no importa quién gobierne, lo primero que va a tener que hacer es sentarse con el Fondo Monetario y decirle, muchachos, sabe que no puedo cumplir. Lo primero ¿Cómo hacemos? Lo primero va a ser eso. Y después, si no pago los intereses tampoco, yo necesito todavía más, porque tengo que pagar algo similar a terceros. Claro, por eso. Primero el Fondo Monetario, que además hay un vínculo político con el Fondo Monetario, digamos, hay otra lógica que no es estrictamente la del negocio financiero. El Fondo Monetario puede plantear otra situación en el marco de acuerdos políticos y extender esos plazos daría, porque además llevar adelante una reestructuración de la deuda privada es un proceso mucho más complejo. Tiene que ser una reestructuración claramente voluntaria en el que hay que convocar, hacer una oferta, a ver si eso termina siendo aceptado por los inversores. Lo otro, lo del Fondo Monetario... También te suena eso. También me suena, también ha ocurrido. En Argentina suena todo. Igual esperemos que en esta oportunidad sea evitando el default, ¿no? Sí, digamos que esa es la situación en la que nadie quiere caer y esperemos que no caigamos. Digo, a ver, a veces me preguntan a mí, dando charlas o hablando con clientes, ¿es posible que Argentina vuelva a un default? Bueno, posible es. Cuando uno hoy mira los números, digo, si hoy el perfil de vencimiento de la deuda es el que es, y mirás la generación de dólares, vos decís, estás en default. Ya. Entonces, es cuestión de tiempo. Hoy no estás en default, igual el mercado, imagínate cómo el miedo que le tiene a esto, que el riesgo país está de nuevo acercándose a los 900 puntos, que es el triple del resto de los países de la región. O sea, evidentemente perciben que Argentina implica un riesgo alto. Bueno, el tema es cómo negociás eso. Yo creo que el gobierno, que también va a tener la necesidad, no es que otro gobierno va a plantear la reestructuración y el gobierno no, digamos, el gobierno también va a plantear la reestructuración. Yo creo que la diferencia va a ser que el gobierno va a decir, bueno, a ver, la intención va a ser planteo la reestructuración, pero seguimos adelante con el programa económico que acordamos con el Fondo Monetario. Esto implica la política de ajuste, el déficit cero, algunas reformas estructurales que le llama el Fondo Monetario, reforma previsional, flexibilización laboral. Yo creo que desde la oposición va a haber la oposición, digo, la fórmula Fernández, digo, ¿no? Que hoy está todo directamente polarizado. Obviamente. Está polarizado. Oficialismo y oposición. Sí, ya no hay nada. Porque digo, si no, uno dice, no, antes había otras alternativas hoy creo que quedó todo diluido en estos dos polos. Me parece que ahí la intención, después veremos qué pasa, va a ser renegociemos los vencimientos, pero intentemos plantear una agenda de recuperación de la soberanía de la política económica argentina. Es decir, digámosle al Fondo Monetario, por lo menos en lo que uno escucha en esos ámbitos y hablando con dirigentes políticos de ese espacio, decirle al Fondo Monetario, bueno, a ver, muchachos, vamos a replantear, pero
permítannos hacer política económica para recuperar el crecimiento desde una visión más keynesiana, digamos, de la economía. Necesitamos fortalecer el mercado interno, etc. A ver, para que se entienda mejor el que nos está mirando, la lógica es muy parecida a la que llevó adelante Néstor Kirchner en aquellos años cuando tomó la economía. La gran diferencia es que cuando Néstor Kirchner hace política económica activa, recupera la soberanía económica y retoma el crecimiento, las condiciones internacionales eran totalmente distintas y además la Argentina ya estaba en default. Entonces, sí, claro. Es distinto hablarle al mercado financiero que tiene papelitos pintados que no sirven para nada y uno dice, bueno, ahora déjennos crecer, que en algún momento, después en el 2005 ocurrió esto, le vamos a hacer un canje de eso, que decirle al mercado, miren, vamos a cumplir con los pagos, pero extiéndannos los plazos, porque así como está no vamos a poder cumplir, y permítannos tener grados de libertad para hacer política económica, para volver a fortalecer el mercado interno y para recuperar el crecimiento. Primer escollo, si esa renegociación va a ser posible o no. Y segundo, en el plano de la negociación internacional, mercado, Fondo Monetario. Y segundo, cómo se va a lograr internamente, que ahí sí yo creo que es ineludible esto que criticábamos del gobierno en la primera etapa, convocar a todos los sectores, sentar a todos los sectores representativos alrededor de una mesa, poner un programa de desarrollo sobre la mesa, porque si hoy llamás a los diferentes sectores y vengan a apoyarnos, no pasa nada, nadie se va a comprometer ni a ponerle el cuerpo a esta situación. Hay que poner un programa de desarrollo de la Argentina, cosa que hace décadas que nadie hace acá en la Argentina, sobre qué Argentina queremos. Pero tenemos que cambiar. Bueno, por olvidémonos la década. Así llegamos hasta acá, por eso, 45 es que si no, no hay salida. Es que si no, no hay salida. Entonces decir, ¿cuáles son los sectores estratégicos? ¿En qué nos queremos especializar? ¿Cómo nos vamos a insertar al mundo? ¿Cuál va a ser el rol del Estado? Con todo eso claro, asumir el compromiso de todos los sectores, que cada uno va a tener que poner alguna parte, y lograr algún acuerdo de precios y salarios, temporario por lo menos, hasta reordenar la situación, junto con la reestructuración de la deuda, y ahí empezar a transitar otro camino y empezar a impulsar el crecimiento. Si no, no tenemos solución. Gracias, Agustín. Y esto se ordena con una crisis, lamentablemente. Gracias, Agustín. Clarísimo lo que dijiste. Gracias por haber venido a Economía Hoy. No, gracias por la invitación. Hacemos apenas una pausa y venimos a hablar de política. Bueno, llegamos al tercer bloque del programa y yo había anunciado en la apertura que íbamos a estar con un candidato a presidente de centro derecha, como dicen los que grafican cómo estamos parados, ni más ni menos que Juan José Gómez Centurión, conocido por ustedes por su actividad en Malvinas, en Aduana, en Banco Nación, dentro de Cambiemos, dentro del PRO, y hoy fuera de Cambiemos, fuera del PRO y encarando un nuevo proceso que mucha gente lo ve con mucha simpatía. Así que contanos un poco, ¿quién es Juan José Gómez Centurión en una síntesis y qué es lo que pretende? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a vos. Pero ¿quién soy yo? Yo soy un argentino que tengo 61 años, veterano de guerra de Malvinas. Tuve el honor de combatir por este país. Y al mismo tiempo... Que no es poco. No es poco. No es poco. Enterré mucha gente detrás de un proyecto de país exitoso en términos generales, ¿no? Y soy casado hace 38 años con Andrea. Tengo 5 hijos, tengo 5 nietos. Familia grande. Sí, 22 años de servicio en el ejército. Después 14 años como ejecutivo en el ámbito privado. Y en el 2012... viendo el rumbo que tomaba la Argentina derecho para Venezuela, busqué un lugar donde pararme enfrente de ese proyecto y rebatirlo políticamente, y encontré el gobierno de la ciudad, que en ese momento era la trinchera de transformación de la Argentina. Y trabajé con mucha entrega en los peores lugares de la política, en la Agencia de Control de la Ciudad de Buenos Aires. Después el presidente me pidió que me haga cargo de la aduana, que era una responsabilidad enorme, era realmente un nido de corrupción. Era el Estado constituido en una asociación ilícita contra el ciudadano. Así digamos. Y lo hice, con una esperanza enorme de transformación de la Argentina, ya con la intención, digamos, de irme y hacer otra cosa. Y lo que vi es un ciclo de fracaso sistemático, lo mismo que los últimos
50 años, que la política no se atreve a hacer los cambios que tiene que hacer, no se atreve a transformar la Argentina, no se atreve a tocar las mafias. ¿No se atreve o se aquilosa y dice, bueno, un par de semanas atrás estuvimos a Fargosia, que le preguntaba el cambio de la justicia, y me decía, en síntesis, muy chiquitito, un juez entra a las 9:30 de la mañana, se va cuando quiere, tiene 1 año y medio de sabático, tiene vacaciones un mes y medio por año, gana 300.000 pesos, no paga impuestos a las ganancias. ¿Quién cree que lo cambie? Y me dejó, porque realmente tiene razón. En la política es muy difícil que los políticos cambien a los políticos, porque no compiten, yo lo decía en la apertura, no compiten con la actividad privada, no tienen meritocracia, no si sos el mejor sobresalís y si no te vas. Y eso es lo que la gente en la casa habla, por eso me imagino en tu casa lo que se habla, de haberte metido en esta sartén. Claro, pero alguien lo tiene que hacer, como dijiste vos fuera del aire, alguien lo tiene que hacer, y ese es el mérito que yo te lo digo así en cámara, bueno, que vos gracias. Hoy tenés. Muchas gracias. Muchas cosas que la gente lo dice en la casa y no se anima a decirlo fuera de la casa, sos lo que representás vos. Bueno, muchas gracias. Ahora, ¿cómo te ves parado? Porque claro, sos el liliputiense del sistema. No sé, si vos para la gente, contanos por qué no. No, yo creo que hasta ahora... Yo creo que no, pero para la gente sí. Hasta ahora lo que hemos visto era la pelea para que nadie se suba al ring. Sí. ¿No? Y no dejarte subir al ring. Invisibilizarte en los medios, sacarte de los programas televisivos, sacarte de los titulares de los diarios, invisibilizarte absolutamente, hacerte ofertas políticas, hacerle ofertas políticas a todo tu equipo para que se vaya. Sí. Bueno, hoy ya estoy parado arriba del ring. Con lo cual, hoy se empieza a abrir la escena. Es decir, vos podés sostener la mitología del miedo durante un tiempo, pero no eternamente. Obviamente. Entonces, esta cosa de la que hoy la oferta política de los grandes agentes mayoritarios se basa, votame a mí para que no venga él, de un lado y del otro, esto se sostiene, esta teoría del miedo se sostiene hasta que la gente empieza a racionalizar, y cuando empieza a racionalizar, empieza a analizar la oferta. Las dos ofertas políticas que hoy suman el 70% de intención de votos, las dos ofertas tienen el 60% de imagen negativa. Sí, señor. Si ganan, ninguna de las dos pueden gobernar. ¿Qué le están aportando el ciclo de fracaso argentino? Otro fracaso. Otro fracaso, sí, sí, sí. Con lo cual, las personas que están ahí mirando el programa, que tienen hijos y que tienen nietos, se dan cuenta exactamente de lo que estoy diciendo. Si nosotros no transformamos la Argentina, no nos atrevemos a transformar a la Argentina, a que la clase política deje de ser una casta en la Argentina y seamos servidores públicos. Deje de serlo, porque claro. Lo es. Sí, claro. O sea, deje de ser una casta. Discusión periodística de hace un día es justamente que la casta política no abandona la política porque no sabe qué hacer después de la política. Viven de la política y para la política. Bueno, hay mucho de eso y hay mucho que hay un sistema. Hoy lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Espert, es la putrefacción del sistema electoral. Sí, sí. Un sistema electoral que Cambiemos venía a transformar. La suciedad tras suciedad tras suciedad. Claro. Sí. Tenemos la mugre de un modelo con partidos políticos. Cuando vos vas a una provincia, hay provincias que tienen 50 partidos políticos. ¿Por qué tienen 50 partidos políticos? Porque el negocio del que arma un partido político es cobrar un padrón de las boletas, presenta al payaso Plin Plin de candidato, a los 2 años se le cae el partido y vuelve a hacer otro. Sí, es cierto. Y viven de alianzas. Bueno, esta putrefacción del sistema político, que era lo que venía a transformar Cambiemos, ¿no? Con el voto electrónico, con la boleta unipersonal. Hay que sacar las elecciones cada 2 años. Cada 2 años con elecciones no se puede gobernar en la Argentina. ¿Y qué opinas de esta idea radical de cambiar las PASO hoy? Pero no, que me parece una barbaridad. No, a ver, las PASO estaba clarísimo que era un sistema donde ya la política no dirimía internas. ¿Sí? No dirimió internas nunca. Claro, ¿por qué hoy? Bueno. Pues no les conviene. Claro, entonces lo que yo digo es, la transformación del sistema electoral es una necesidad. Lo que no lo podés hacer es a caballo de un proceso electoral. Claro. Usándolo en tu propio beneficio, si te conviene, si no te conviene. Que esto es lo que estamos viendo hoy, digamos. Entonces, hoy el Partido Radical se despertó con la propuesta que son innecesarias las PASO. Era una evidencia que eran innecesarias las PASO.
Ahora, había que haberlo transformado antes, no este año. Claro, no, estamos de acuerdo en que hay dos cosas fundamentales que están mal. El vivir votando cada 2 años es una locura, pero a su vez, en las votaciones generales, que cada uno haga lo que quiera, como pasa este año, que tenemos, que es un despropósito. Provincia tras provincia, tras provincia, tras provincia. La agenda electoral tiene que ser una agenda legal, no política. Y única. Claro, cuando digo legal, tiene que establecerse por plazos legales, no por conveniencias políticas. Eso es una barbaridad. Lo otro que nadie observó en la Argentina, la oposición no le causa mella porque todo el mundo entra en la política con sponsor, cosa que a mí no me pasa, pero el gobierno largó 20 días la campaña política, casi la duplicó y redujo al 50% los medios gratuitos de publicidad de los partidos políticos. Sí. ¿A quién cree que perjudica? ¿Al partido que se fondea con la plata de la corrupción o a los partidos chicos que estamos entrando como voces nuevas en la política? Los partidos chicos. Entonces lo que digo es, a mí me da la impresión que el gobierno está mucho más cómodo en el proceso reeleccionario que sosteniendo la República, digamos, ¿no? Se siente muy incómodo con las voces nuevas de la política y muy cómodo con las voces viejas. O sea, con Pichetto tiene un diálogo que lo hace saltar de la oposición adentro del partido en 24 horas. Ahora, con las voces nuevas de la política tiene serias dificultades que nos quiere sacar de la cancha, ¿no? Juan José, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero creo que antes de que exista una votación general te quisiera tener nuevamente para seguir charlando muy, muy en profundo, quizás casi un programa entero, como para ahondar justamente las voces de la política que quieren ralear o quieren achicar. Y que nosotros debemos tener el compromiso, como independientes que somos, de mostrarlas y que la gente sepa todo lo que hay en el panorama electoral. Cuando vos quieras. No solamente lo que le muestran. Sí, claro. Que es lo más fácil. A tu disposición cuando quieras y gracias por la invitación. Te agradezco mucho el haber venido y bueno, desde ya vamos a seguir charlando porque este camino que parece que es muy corto, en realidad es muy largo, hasta que llegue la primera votación, pasen las pasos que son innecesarias, la primera votación y después el balotaje. Exactamente. Gracias por haber venido a Economía. Muchas gracias. En serio. Hacemos apenas una pausa y venimos a hablar con el doctor Peña, nada más ni nada menos que de Echegaray, gran amigo. Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, hablábamos al corte que íbamos a hablar con el doctor Peña, nada más ni nada menos que nuestro amigo Ricardo Echegaray. Sí, doctor Peña, aparece después de tanto tiempo una empresa que digitalizaba la FIP en la época de Ricardo Echegaray. Una empresa nueva, ¿eh? Nuevita, recién hecha. Porque hay otras empresas que ya tienen... No, bueno, pero esta fue hecha a los fines, como pasó con la Austral Construcciones, está hecha a los fines. A sus efectos. Exacto. Y lo contrata Echegaray y casualmente entre los conocidos que había era una directora de Otesur. Claro, efectivamente. Que a su vez era pseudo familiar de San Felice, que viene a ser el socio primario de Máximo Kirchner. Efectivamente. Entonces, por ende, entiendo que como Echegaray es el dueño de todos los casinos
y los abre para todo tipo de juego, algo tiene que decirnos. Y bueno, no va a decir nada porque hasta ahora su técnica ha sido el mutismo absoluto, porque dijo lo siguiente: si es un tema, dos temas, me defiendo, digo, invento, pero como es un acopiador de juicios. Sí, está inserto en todos. Sí. Empezando por el famoso de la componenda con Cristóbal. Con Cristóbal en la adquisición de la Casa Moneda. No, con Vudú, con Vudú primero, y con Cristóbal, que no le cobraba después. En efecto. Claro, ¿viste? El levantamiento de la quiebra, todo participó. Y ahora aparece esto que no había salido, se ve que alguien en las investigaciones sigue adelante. Sí. Y pensar de que a ese fulano nosotros le hemos pagado los impuestos. Sí. Es tremendo. El final es dramático. ¿Y sí? Esta es una película, ¿eh? Y después todo el mundo fue depositado. No me ven, se me cobran recargo. Nosotros pensábamos, en su época y en la mía, pensábamos que el caso más emblemático fue el de Al Capone, que terminó en cana por no haber pagado impuestos. Acá es al revés. Se quedó con los impuestos. Al Capone es el que nos cobraba los impuestos. Claro. Pero realmente, ¿usted piensa que Echegaray, por más que no hable, va a salir indemne de todas las causas que tiene? No puede salir. Bueno, ya la República va desapareciendo poco a poco, ¿no? No sé, esto será después un principado, ¿qué va a ser, no? Yo escuchaba con mucho interés lo que hablaba el amigo Gómez Centurión, pero es muy triste todo esto, ¿no? Sí. Porque tiene ciertos colofones. Me quedo con más seriedad con la AFA que con la República. Con la AFA. Claro, y porque el libro de pase tiene un final. Acá el libro de pase no termina no nunca. termina nunca, ¿no? Está en las pasos, y eso trae problemas que Yo en la conspiran contra la institucionalidad política. En la apertura tiré el recuerdo, que mucha gente ni se debe acordar, del bolonqui social y político que fue lo de Borocotó, que en realidad cambió un partido por el cual había asumido por otro. Hoy nosotros tenemos un panquequismo y un puchero de todo tipo. Y después están los protegidos y los castigados. Sí. Entonces, los castigados, ¿dónde lo mandan? Y mandaron a la escribanía. O sea, lo mandan o como senador o como diputado. Gente que nunca estuvo, no conoce nada de legislación, sino que fue varón del conurbano, varón del coso, estuvo en la intendencia de Picotrucho. Pero tenemos compromiso. ¿Cómo hacemos nosotros para componer las comisiones para que salga una reforma tributaria, una reforma jubilatoria, una verdadera legislación para la educación y la niñez? No podemos, no tenemos gente. Alguien tiene que hablar. Además, después tenemos todo el andamiaje político de los asesores de cada uno de ellos, en vez de decir, bueno, muchachos, paremos con los asesores de cada uno, tengamos asesores globales de la Cámara, 1, 2, 3, 4, en cada área, como dice usted, cuando resolvemos el problema traemos al asesor, pero no uno de cada lado uno. No, sí, ellos están constantes, aunque haya ciertos temas que son básicos y que no se han tratado, no se tratarán, bueno, ¿verdad? Cuando lo tratamos, le mandamos el aviso, el que corresponde, y le pagamos el viático y la cuota profesional correspondiente. No, la verdad es tremendo. Pero igual, este revoltijo de las paces, en el cual... De los pases de las PASO. De los pases de las PASO, queda, la verdad, no lo mejor, no lo malo, sino lo peor. Lo peor porque se va perdiendo la institucionalidad de los partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos han muerto. Están íncitos en la Constitución Han muerto. Nacional. Los partidos políticos, según mi concepto, están muertos. Ahora son caciques. Y entre paréntesis, algunos, por cómo habla y por la pinta, tienen pinta de caciques. Sí, más que de cacique, a veces tienen pinta de mafioso. Quise decir cacique mafioso. Claro, qué bien que nos combinamos. Claro, por eso, porque realmente... pero no, ¿usted no piensa que esto va a terminar
con la vieja historia de la política que va a sedimentar y va a sedimentar y se va a caer? Muchos años va a quedar, pero hay revoluciones. Por ejemplo, hay gente que se quedó 40 años en el Consejo Profesional de Ciencia Económica, sí. La lista azul, 40 años. Lo dije en la apertura, gracias a Dios. ¿Así? Que, no, pero gracias a Dios que ganó la lista de Aldo, que no solo por la memoria de Aldo, por la memoria de Pinganelli, sino por lo que significa dentro del Consejo Profesional de tener los contadores para los contadores. Y se lo agradezco a usted, doctor, que me haya hablado del Consejo Profesional. No, sinceramente, fue una alegría. Así que retomamos el consejo y ahora nosotros retomaremos la semana que viene, esperemos que con menos noticias malas que ahora. No, la única buena es cómico. Sale unos fallos en los cuales... La ropa. Todos los trajes, todas las pilchas, todos los zapatos, las medias, los calzoncillos, pueden ser deducidos si son para el trabajo. Ahora, si están de la relación de dependencia, no. Tenés agujereados los pantalones, no importa. Sí. No podés comprar otro y deducirlo de ganancias. Gracias, doctor. Nos vemos la semana que viene. Bueno, para ustedes fue todo esta semana. Previamente vamos a visitar a Unzueta Art Collection, lo que nos ha enviado, que es un cuadro de Fernando Fader, que fue un pintor que nació en Burdeos, en Francia, en 1882, y muere en Argentina, en Córdoba, en 1935. La obra se titula Test, que es técnica mixta de la década de 1920. Las medidas son 30 por 40, y la obra tiene un certificado original de la nieta del artista Fernando Fader. Gracias, Unzueta Art Collections, por cada obra que nos brinda cada programa para que ustedes junto con nosotros la disfrutemos. Hasta la semana que viene vamos a seguir charlando de lo que pasa en la política y de lo que pasa atrás de la política. Buena semana para todos.